Estás a punto de cruzar la reja de la cripta. Este mundo está lleno de misterio y superstición. Casi nada de lo que escuches y veas tiene explicación, o puede que todo sea producto de tu psique inquieta. Vamos, atrévete, cruza la puerta y adéntrate. La cripta del varón te espera. Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a tener otro programa interesante. Hoy vamos a hablar de esos cementerios inquietantes, de esos lugares tan poblados, pero que nadie quiere ir allí, como decimos en los cementerios. Vamos a hablar de tumbas inquietantes, vamos a hablar de cementerios extraños, fenómenos extraños en los cementerios. Y vamos a esperar que vengan entre ya los hermanos, entre Bernardo y entre Michael. Y ya está aquí Bernardo. Vamos a hacer lo que entre. Bernardo ya está aquí. Ya está aquí Bernardo. Vamos a ver si entra. A ver si entra. No sale la imagen. Buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Bernardo, buenas. Hoy digamos, hoy IRL, ¿eh? Sí. Sí, porque, espérate, a ver si puedo... Entra también No, Michael. ahí no. Ya está. Ya estamos aquí también. Ya estamos los tres en este programa tan extraño que vamos a tener hoy. Porque vamos a hablar de la ciudad que todo el mundo, siempre por causas mayores, tiene que visitar, y otros los visitamos porque nos gustan esos sitios. Y son esos cementerios inquietantes que hay por todo el mundo. Vamos a ver si entra Michael. Ahora. Y hay algunas tumbas bastante extrañas por el mundo, que vamos a hablar ahora. Buenas, hermano Michael. Muy buenas, hermanos. Aquí estamos. Otra semanita más. Otra semanita más. Vamos a empezar con este, ya que estamos los tres. Otra semanita, ya queda menos para las vacaciones. Ya queda menos. Ya te queda menos. Vamos a hablar de esas ciudades tan superpobladas que tenemos en toda la ciudad y en todos los pueblos, que son los cementerios. Vamos a hablar de cosas extrañas que hay en ellos y fenómenos que pasan en ellos. Vamos a empezar por los lugares extraños de los cementerios. A ver si alguno queréis, alguna historia que queráis, alguna tumba que conozcáis que se extraña, que la hayáis visto por algún sitio, o que conozcáis su historia. A ver quién empieza, Bernardo o Michael. Pues sí, mira, voy a contar una. Yo. Empiezo yo. Empieza tú. Nos tenemos que ir hasta... No es una historia paranormal, pero sí tiene una historia simbológica y sobre todo para que el pueblo recuerde la infidelidad. Porque creo recordar que era una historia del tercero. Nos tenemos que ir hasta el cementerio de Dos Hermanas, Sí. justamente en la entrada principal del cementerio de San Pedro. Y podemos observar que cerca de las tumbas hay una pequeña estatua, que es una alegoría a la propia muerte, y en una de sus manos tiene un fémur. Hola. Lo vamos a echar porque Hoy va Y delante. en una de esas manos tiene un fémur, pero lo más curioso, un momento. Ahí, no había nadie y de pronto todo el barrio ha pasado. Comienzo al principio, en el cementerio de Dos Hermanas, justamente en la entrada principal del cementerio de San Pedro, encuentra una estatua y una alegoría a la muerte. Y en una de sus manos, justamente la del brazo izquierdo, tiene un fémur. No se le ve la cara, no se le ve el rostro, pero
si nos fijamos bien, es dos manos izquierdas esta estatua, y es lo que llama realmente la atención. Muchos Sí, dicen de que quizás el escultor, el cantero en este caso, se equivocó, hablan de una pena y que posteriormente se quitó la vida, pero lo más llamativo es que esta tumba pertenece a una de las familias importantes de dos hermanas y era un guiño porque presuntamente el cabeza de familia había deshonrado a la familia engañándola con una sirvienta. Por lo tanto, representa esas dos manos izquierdas que no representan la unión del sí. matrimonio después de la muerte, sino que cada mano eh, representa como que va a atrapar a la esposa, pero la esposa huye y no y están destinados a jamás encontrarse después de la muerte, vamos, que están separadas. Y también hay otra estatua, en este caso representa a un fraile en el cementerio de dos hermanas, que es muy curiosa porque dependiendo del ángulo que te encuentres tú del cementerio, está en una punta o en otra. Y parece que o se mueve o te sigue y básicamente es un efecto óptico que genera la posición que se encuentra esta tumba y donde te encuentras tú. Bueno, son dos Ujú. historias llamativas. Sí, la También verdad. para romper una lanza a favor del gran patrimonio artístico que tenemos en los cementerios. Yo Sí, creo que son esos sí. grandes olvidados. Tenemos, Por ejemplo, sí, en el único entierro que estuve yo en el cementerio de Sevilla, me quedé impresionado. Yo tan solo conocía los cementerios de los pueblecitos, que son más tétricos, entre comillas, más cementerios con la idea que tenemos. Pero cuando entré en el de Sevilla y vi esa calle principal, esos mausoleos, esos monumentos dignos de la grande arquitectura de historia del arte, pues me quedé completamente son, impresionado. son impresionantes, son impresionantes. Michael, ¿tú conoces alguno? ¿Alguna? Sí, hombre, yo conozco, pero voy a hablar de experiencias propias, y hablar de experiencias propias. Y sobre Sí, todo de la parte de Sevilla, ¿no? Que es lo que más conozco, experiencias propias. De investigaciones. Mira, un cementerio que para mí es un museo, pero que es precioso, igual que casi todos los museos de las grandes ciudades, ¿no? Me estoy refiriendo al museo, iba a decir museo, al cementerio de al cementerio de Lora del Río. El cementerio de Lora del Río es un cementerio realmente que no tiene nicho, o sea, no es como los cementerios estos actuales que hay que son nichos uno encima de otro, sino que son sí, cementerios a la vieja usanza, son cementerios que tienen el cuerpo del fallecido, lo tienen en el suelo, ¿no? Incluso pues, tiene algunos estatuas dependiendo la importancia o el dinero que tenga la familia, pues tiene una cultura más sofisticada o no, ¿no? Y en una de nuestras investigaciones, pues por supuesto requerimos la autorización del ayuntamiento y pasamos una noche allí siempre con todo el respeto del mundo porque era también para un trabajo sociológico también. Y entonces estuvimos allí 4 personas con cámaras, historiadores y eso, o sea que no era decir que era para mero entretenimiento ni falta de respeto a la familia. Así que incluso la policía local nos acompañó y nos cerró. O sea, no, la policía, el cementerio de Lora del Río tiene una puerta automatizada. Se abre con un mando a distancia y se cierra con un mando a distancia. No tiene portero ni tiene llave. Y el mando a distancia, pues vino la policía local. No recuerdo qué hora era, si era las 8 y pico de la... Ya casi... Era de día, pero bueno, empezaba a anochecer. Entonces nos dijeron, mira, nosotros estamos ahí cerca, teléfono móvil, pasa cualquier cosa, nosotros en menos de un minuto estamos nosotros aquí. Nos abrió con el mando la puerta del cementerio, accedimos, todo el equipo de grabación y los técnicos y eso, y nos cerraron la puerta. Es muy curioso que te quedes encerrado y veas como la puerta de un cementerio se cierra, ¿no? Y la policía local, bueno, pues te despide como diciendo, estáis locos. Pues bueno. Y fue curioso porque, por supuesto, ni grabamos nombres de lápida, nada.
O sea, los familiares de que estén tranquilos. Estuvimos por los pasillos y al entrar fue, pues si nosotros entramos a las 8:30, pues sería y 5 minutos el tiempo de entrar, y miré hacia la izquierda y me pareció ver una persona con una camiseta parecida como la que le gusta a nuestro hermano Bernardo, tipo hawaiana, muchos colores. Y había una cruz de piedra, una gran cruz de piedra encima de una tumba. Ya digo que el cementerio de Lora del Río es precioso, está en el suelo, y ahora encima de las tumbas pues hay representaciones y lápidas y estatuas impresionantes. Pues esa tumba tenía una cruz bastante grande, y detrás de la cruz vi yo una persona, un cuerpo, no sé diferenciar, como escondiéndose y saliendo y escondiéndose, ¿no? Yo veía esa camisa perfectamente, una camisa de colores, ¿no? Vivo, rojo, amarillo, azul. Pero digo, bueno, eso es de mi imaginación. De repente, bueno, pues entramos y parece oscureció e hicimos varios experimentos, ¿no? Y más sociológicos, ¿no? Para si es verdad, si nuestra psique o nuestra mente son capaces de gastarnos malas jugadas, como por ejemplo lo que me pasó al entrar. Y resulta, hermano, que lo comento, o sea, no sé, a mis compañeros. Y conmigo venía mi compañero en aquel entonces, Manuel Blasco, y le comenté, bueno, que en cámara, estaba el cámara también, el técnico de sonido, y le comenté de que al entrar, porque estábamos diciendo, bueno, ¿has visto algo? Bueno, yo parecido, y yo comenté eso, hermano. Y me dice Manuel Blasco, no puede ser. Y entonces pues, le dije que sí, que eso es lo que había visto. Y dice, no, es que yo también lo he visto. Yo he visto también esa persona, supuesta persona, escondiéndose y como queriendo esconderse, pero tenía una camiseta y describió la camisa igual. Nos quedamos extrañados, sobre todo yo, como diciendo, bueno, no ha sido mi imaginación. Pero eso no fue todo. Lo más curioso es que en medio de la noche, a la 1 de la mañana, ya nos íbamos a ir, íbamos a llamar a la policía, y estábamos nosotros en medio, siempre por los pasillos, por supuesto, lo que son las tumbas, y eso para nosotros era sagrado, y vemos al fondo una luz roja muy como parpadeando, ¿no? O sea, se encendía, se apagaba, se encendía, una luz muy pequeña. Oye, que ahí hay algo, ¿no? Entonces salimos corriendo hacia por los pasillos, y cuando llegamos vemos que hay una tumba y hay ramos de flores, un montón de coronas y ramos de flores. Leímos el fallecimiento de esa persona y era reciente, o sea que había fallecido, y por eso estaban los ramos de flores y estaba toda la parafernalia de que ese difunto había sido reciente. Era una persona joven, murió en un accidente. Pero lo extraño es que la luz que nosotros vimos, hermano, era una de esas velas, un cirio de esos rojos que están en iglesia, en cementerio, que son una velita con un cirio rojo, y estaba encendida, hermano. Estaba encendida, pero encendida en ese momento. Cuando nosotros entramos era la 1 de la noche, o sea, desde que oscureció a las 8:30 o las 9 de la noche hasta la 1, y nosotros estuvimos por todo el perímetro, estuvimos allí grabando. Esa luz estaba apagada, esa vela estaba apagada, pero sin embargo se encendió. La dejamos encendida, por supuesto. Había varias velas, pero solamente una, y la dejamos allí tenue, y bueno, ya decidimos, por lo visto, una persona querida del pueblo, ¿no? Un joven murió en un accidente, y bueno, y allí había multitud de coronas, flores, aquello era increíble. Lo decidimos dejar, bueno, allí, la vela estaba allí encendida, llamamos a la policía, vino la policía local, nos abrieron allí con el mandito y salimos, ¿no? Y es una de las historias que vengo a contar hoy, ¿no? Personalmente. Sí. No sé por qué se encendió esa linterna, no sé por qué vimos una persona que no había nadie en el cementerio escondiéndose allí. Y bueno, es una de las experiencias que no tengo explicación. Es extraño, bueno, pero a mí también me han ocurrido cosas de esas. Ahora después contaré. Yo os voy a contar un cementerio que a mí me llama mucho la atención. He estado una vez y entré una vez, pero ya me impactó ese cementerio. Y es el famoso cementerio de Père Lachaise en París. Père Lachaise o Père Lachaise, como queramos llamarlo,
estaba a las afueras de París, pero empezó a crecer la ciudad y al final está integrado en un barrio. Es grandísimo. No sé cuántas hectáreas tiene, es grandísimo. Y depende de la puerta por que entres, te encuentras algunas cosas o te encuentras otras. Creo recordar que por la puerta sur, tal como entres en un pasillo larguísimo, te encuentras al fondo un monumento. Un monumento que dicen que está maldito. Este monumento representa a unas personas saliendo de una puerta y están todos como que no quieren, tapándose la cara, apartando la vista de la puerta y cuando te informas sobre esta imagen, es que es la puerta hacia el otro lado. Y entonces hay una leyenda que dice que todo el que cruza esa puerta queda maldito, porque entras en el mundo de los muertos, de los fallecidos, y que esa puerta nadie tiene que entrar. Es un monumento, la verdad, no es muy alto, tú puedes acceder a él y tú cuando lo ves te impresiona. Si queréis lo podéis buscar por Google, por Chrome, que vais a encontrar la imagen del monumento a los fallecidos de Père Lachaise. Y hay varias tumbas muy inquietantes. Una de ellas es la de Víctor Noir. Es muy famosa porque él era un periodista que fue tiroteado. Pero y lo entierran allí, tardan mucho porque estaba en contra del rey Napoleón III y costó llevarlo allí. Pero tiene una peculiaridad, que dicen que trae la fertilidad. Os voy a enseñar por aquí, que lo tengo, la famosa tumba de Víctor Noir. Es un poquito inquietante, la verdad. A ver si la consigo poner. A ver si la consigo. Y es esta. Esa es la tumba de Víctor Noir. La conozco. Las mujeres se suben encima de la tumba, se refriegan sobre el catafalco de Víctor Noir para conseguir la fertilidad. Ha llegado un punto que han tenido que sellarla para que nadie se suba encima. Otra tumba inquietante que está allí en Père Lachaise es la tumba de Jim Morrison, cantante de los Doors. Esa tumba es pequeñita, no es muy grande, tiene como una losa encima y como una especie de jardincito que se supone que le iban a poner flores, iban encima de él, pero al final no han puesto nada. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de personas que van a visitarlo que el Ayuntamiento de París ha dicho a cualquier ciudad del mundo que si quieren llevarse a Jim Morrison, que se lo lleven. Porque están destrozando las tumbas laterales. Porque la gente se sube, porque hacen lectura de poemas, se ponen a cantar, pero aquello es una fiesta. Allí corre todo, lo que os podáis imaginar, corre allí, en ese cementerio, detrás de la tumba, encima de la tumba, los laterales. Y el Ayuntamiento de París ha dicho: señores, el que quiera a Jim Morrison tiene la puerta abierta, le pagamos la exhumación y os lo lleváis, le pagamos el traslado, la exhumación, lo que queráis, y os lo lleváis de aquí. Porque aquí esto es una feria y no queremos que un cementerio se convierta en una feria. Hay también una tumba cercana que dicen que está mal, que es endemoniada porque tiene símbolos demoníacos. Pero bueno, son tumbas del siglo XVIII, del siglo XIX, principio del XX, seguidores de Allan Kardec, y ahí hay muchas cosas esotéricas en ese cementerio. Es para verlo, ¿eh? Yo recomiendo que si os gusta el mundo necrológico, el arte funerario, vayáis allí
porque lo vais a disfrutar. Père-Lachaise es para disfrutarlo. Estás hablando de un cementerio que está en la ciudad de París. París, ciudad. París, Es ciudad. grandísimo aquello. Es como, Sí. aquello Estaba a las afueras y conforme fue creciendo París, lo metió dentro. Y está si no recuerdo mal, está al este de París. Y fue creciendo tanto que Père-Lachaise se quedó dentro. Pero es que se ha quedado el de Montmartre y el de Montparnasse, se han quedado también dentro. Y estaban a las afueras de París. Y París se ha comido los 3 grandes cementerios de París, que es Père-Lachaise, Montmartre y Montparnasse. Y en cada uno tienen sus peculiaridades, que las iremos contando. Bernardo parece que se ha ido. Sí. Bernardo tiene que estar a 40 y tantos grados ahí en la calle, ¿no? Allí en Alcalá. Sí. Pues yo sí que, si no, Bernardo ahora que no está, puedo contar también otra, vamos a decir, entre comillas, anécdota de un cementerio de mi localidad, de Coria del Río, que es el cementerio... Es que ahí está la... Uy, ha pasado algo a Bernardo. Pero... Se está peleando con un gato. Un gato Más o negro. menos, que... Nada, iba nada. Ah, Bernardo. Nuestro reportero richalachero, ¿no? Que está siempre ahí. Nada, que... ¿A Mira cuántos que grados la está, vida Bernardo? cotidiana. De esto me Eres refiero tribu- a los partidos de Sevilla. Eres tribulete, Bernardo. Pues como estaba diciendo, el cementerio de la Magdalena, es un cementerio que ya no existe. Pues al final, que se ha quedado también en el casco antiguo, ¿no? O sea, se ha quedado dentro de la ciudad y, bueno, a mitad. O sea, que el varón te ha quedado congelado tú, ¿no? Madre mía. Esto de hablar de estos temas... Saqueado, de discurso. Ahora se ha colgado. En lo que no nos pase a nosotros, Ay, lo que no nos pase. creo que los faraones están entre nosotros. Sí, sí. Ya os contaré, Sí. ya os contaré. Sí. Sí, están duques y faraones. Sí. Sí. Que este cementerio ya no existe. Sin embargo, el cementerio lo destruyeron y han construido hoy en día en el sitio del cementerio pues está el Teatro Pastora Soler, ¿no? Pero ese cementerio a mitad de la década de los 80, vamos a decir 85, 86, se abandona. Se abandona porque ya está dentro del pueblo. Entonces construyen el nuevo que está a dirección Almensilla. Entonces ya dan orden de que los familiares trasladen sus cuerpos al nuevo cementerio, pero resulta, y lo más importante, no pueden destruirlo y lo que hacen es que lo cierran, ¿no? Lo cierran y lo vayan, pero el cementerio, como cementerio, se mantiene durante 5, 6 o 7 años. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos familiares pues salieron del pueblo o no han venido más, total que allí todavía permanecía cadáveres y restos. Bueno, cadáveres ya no, restos humanos, porque aquí restos humanos. Entonces nosotros que tendríamos 14 años, 14 y 15, que es lo que hacíamos antes, éramos muy malos, pues nos saltábamos al cementerio. Sí. Imaginaros ahí pues 15 o 16 chavales saltándose en el cementerio. Y una de las cosas, tengo 2 cosas para contar, una propia y otra que me contó un compañero. Una de la experiencia propia fue, el cementerio estaba totalmente completo. O sea, y un cementerio, aunque era un cementerio que era compartido arquitectónicamente, como he dicho, como el de Lora, había zonas donde había tumbas, lo que es en el suelo, había zonas también que había los típicos nichos que hay hoy, de unos 4 o 5 de altura, con unos laberintos. Y luego había unas zonas de panteones, de las familias pudientes del pueblo que tienen unos panteones preciosos, eran como cortijos dentro del propio cementerio con estatuas y bueno, y el recorrido que tenía era laberíntico, era un recorrido laberíntico, te perdía, no era como hoy en día que no. Y entonces, como nosotros éramos tan buenos, Sí, pues ya. muchas veces nos subíamos por encima de los nichos, ¿no? Y bueno, y una de las veces que estábamos reunidos allí, escucho voces.
yo estando arriba, de arriba, ya te digo que allí ya quedaba pocos restos humanos porque ya se habían llevado las familiares, se habían llevado... Allí lo que era, aquello era un derribo, en el sentido de que cada día pues estaban más deteriorados. Y luego había cristales en el suelo, había un montón de... que era peligroso. Entonces estábamos nosotros ahí arriba y escucho voces. Habíamos unos 5 testigos, habíamos 5 personas, contándome a mí 5. Y escucho voces. Entonces me asomo porque era un pasillo estrecho, entre lo que es una calle de un cementerio de hoy en día normal, donde hay nichos a la izquierda y a la derecha, de 4 o 5, no recuerdo de altura. Yo estaba arriba, como si fuese la azotea. ¿Y qué es lo que me encuentro, amigo? Me encuentro a 3, ojo, a 3 monjes en fila india con una vela. Cada uno tenía un cirio, una vela. Y cuando yo lo veo desde arriba, pues yo lo veo con su capucha, no veo ningún rostro porque no lo distingo, y me quedo y le digo a mis compañeros, que no voy a decir los nombres, le digo a mis compañeros, mira, o sea, nos asomamos y efectivamente vemos esa hilera de esos 3 supuestamente monjes, porque estaban vestidos de monjes con sus capuchas. El color marrón oscuro, negro, no sé distinguir el color, ¿no? Pero era un hábito oscuro o marrón. Ellos, claro, nosotros en la oscuridad, pues no tenía luz, vemos esas 3 velas y esos 3 hombres. Digo hombres porque estaban como rezando o haciendo un cántico y eran parecía que eran voces masculinas, que no puedo decirlo. Y empiezan siguiendo andando, o sea, ellos seguían andando, entonces nosotros por arriba observando 5 chiquillos, adolescentes observando, ojo, sería Santa Compaña, no lo sabíamos, pero nosotros estábamos observando ese desfile, vamos a decir. ¿Y qué es lo que hacen, amigos? Llegan a la puerta de un gran panteón, que lo tenemos enfrente porque ya nosotros hacíamos una esquina, y llegan al centro del cementerio donde hay una plaza, y en esa plaza es donde estaba porque ya no existe, estaba esos grandes panteones de esas grandes familias ilustres de Sevilla, de la localidad y de Sevilla. Bueno, pues ellos se quedan en el centro de la plaza y nosotros ya, como no podíamos seguir, bueno, pues los pusimos justamente enfrente porque hacía un ángulo recto. Nos quedamos enfrente arriba de ellos. Ellos en ningún momento se percataban de nosotros. ¿Y qué es lo que hacen después de unos 30 segundos, 40 segundos con esos cánticos muy bajitos? Pues se sacan una llave o algo, porque yo veo que hacen algo y escucho el ruido de trastear, de hierro con hierro, que es lo que a mí me digo, pues están abriendo. Abren la cancela de lo que ese panteón estaba cerrado, lo abren y se introducen dentro y cierran la puerta. Nosotros nos quedamos fuera. Miro a mis compañeros, no teníamos miedo, porque nosotros ahí éramos jóvenes y nosotros ahí arriba saltando, bueno, pues teníamos ya el plano mental ya incluso es que esto decirlo aquí, incluso la policía había entrado más de una vez y nosotros habíamos saltado, o sea que nosotros nos criamos en aquel entonces que éramos inmunes, ¿no? Que éramos Tarzán, ¿no? Saltando de... Entonces yo me hago el valiente y le digo, esperarse aquí un momento, voy a bajar y voy a poner la oreja, y eso hice. Entonces mis 4 compañeros se quedaron atrás, yo bajé a la plaza central y muy despacito, bordeándolo, me coloco de espalda a la puerta. La puerta la tenía yo, del panteón la tenía aquí, yo me coloco de espalda. O sea que si ellos salen, no me ven, estoy escondido. Entonces, pero mis compañeros estaban de frente. Entonces yo le estaba diciendo así. Yo ya no escuchaba nada. Digo, pues esta es la nuestra. Digo, voy a abrir la puerta y ustedes están ahí, y estos monjes, o estos niños, o hombres, o lo que sea, cuando vea que abre la puerta y ven 5, porque ellos se pusieron de pie, como diciendo, vamos a asustarlo. Cuando yo abro la puerta, hago así, estaba abierta, resulta que no hay nadie dentro. Era un pasillo muy estrecho y estaban lo que es las tumbas laterales con unas grandes lápidas de mármol. Había unas 3 tumbas en el lateral y había un pasillo muy pequeño. Aquello de fuera parecía una gran casa, como una casa, pero al entrar era un pasillo de unos 3 o 4 o 5 metros, pero que allí. Y no había nadie, hermano. No estaban los monjes. Pero a mí eso, a mis compañeros se nos quedó en la cabeza. Nos asustamos, nos fuimos, ¿no? Años después,
mira por dónde, años después de mira por dónde, el ayuntamiento ya, y dice, esto hay que tirarlo ya porque es salubre, insalubre, ya aquello pues ya se saltaba mucha gente, se habían cortado con cristales, aquello era un desbarajuste. Entonces decidió quitarlo, o sea, pasarle. Ya había pasado el plazo de que los familiares habían trasladado sus restos mortales de sus seres queridos, y entonces metió una máquina. Casualmente, yo, mi padre y eso, bueno, pues pertenecía a la constructora, y yo estuve allí en lo que es la demolición, ¿no? En la demolición entró un bulldozer y aquello. Pero yo tenía todavía en mente ese gran panteón de una familia que es una familia importante de Sevilla. Mira por dónde, hermanos, se tira el panteón entero, ¿vale? Y se dice, como todavía es Tierra Santa, vamos a decir, ¿no? Es suelo santo, pues el nuevo teatro Pastora Soler no se va a construir irrumpiendo y excavando en el suelo, en el campo santo, sino que se va a quedar, se allana todo, y ahora se queda lo que es no sé si 1,5 metros, y encima una plataforma, hueco, y encima se ha construido lo que sería el teatro, ¿no? El teatro actual Pastora Soler. Que el teatro, para subir al teatro tienes que subir unos escalones. Pues esos escalones que sube es porque todavía el suelo se permanece. Pero la retroexcavadora, en uno de esos, cuando se estaba quitando ese panteón, se hunde, se cede, se hunde. Como es de cadena, consigue salir. ¿Y qué es lo que nos encontramos, hermanos? Una cripta. Nos encontramos que había una cripta, que yo no lo sabía. Y entré en esa cripta, y era una cripta inmensa, hermano. No se me quita en la cabeza de que cuando yo entré con esa santa compañía, lo que queramos, de esos monjes estaban allí. Había cedido a la cripta, porque yo no sabía que debajo tendría que haber una losa, algo tendría que haber que se abriera. Pero claro, yo accedí a la parte de arriba, que era un pasillo estrecho de unos 3 o 4 metros, ¿no? O sea, lo que es un panteón familiar, ¿no? Y la cripta todavía conserva, y todavía hoy en día conserva, restos mortales de esas personas ilustres de Sevilla que quedaron allí. No puedo decir que fuera Santa Compañía, pero a mí me da que se hacían rituales todavía en los años 85, 86, se hacían rituales, no lo sé, pero vestidos de monjes estaban esas personas. Interesante. Bernardo, ¿alguna que tú conozcas? Sí, mira, algo hilando con lo que ha comentado Mike sobre rituales, os voy a comentar algo que ocurrió hace un par de años aquí en el cementerio de Alcalá de Guadalupe. Resulta de que por la mañana los guardias del cementerio llamaron a la policía local porque en una sepultura justamente ocupada el día anterior había aparecido, en este caso aún no habían colocado la lápida ni tal, pero había aparecido la cabeza de un gallo, sangre del gallo que lo había matado allí, y unos pocos senos. Rápidamente pues se pusieron a investigar qué significaba aquello, porque la tumba no tenía indicios de estar profanada. Estamos hablando de un año antes de las profanaciones de los cementerios de las provincias de Sevilla, que ya hablaré yo de esto a continuación. Bueno, pues se liaron a investigar, no encontraron nada, incluso un policía, amigo de la familia, me preguntó, digo, tiene carácter ritualista, pero ahora no sé decirte yo qué puede significar. Al parecer, digo, ¿quién ha sido el enterrado? El enterrado pues era fulanito de tal, era de una barriada de aquí de Alcalá, de varias familias gitanas. Y digo, a lo mejor algún ritual
gitanos, ¿sabes? Rencillas familiares y tal, pues puede que venga por ahí la cosa. Bueno, parece que tomaron nota, que siguieron comentando así y efectivamente todo apuntaba a que la propia comunidad gitana estaba detrás del asunto. La conclusión que se llegó era que no era ningún tipo de ritual, sino era una venganza. ¿Qué Una tipo de venganza. venganza? El difunto vendía gallos de pelea. Y un par de días antes de morir, porque murió repentinamente, había vendido un presunto gallo de pelea, vamos, es el no Baba, era el Cristiano Ronaldo de los gallos. Y al parecer el gallo pues no servía para pelear. Así que quien se lo compró visitó o muy temprano, se saltó esa misma noche, el cementerio y le devolvió a los gallos y lo que realmente le valió por la estafa, un par de céntimos en simbolismo de que el gallo pues no valía absolutamente nada. Fue lo más llamativo en esto de las profanaciones, entre comillas, de cementerio, pero no tuvo ningún punto de Ahora que has hablado, ni punto de comparación con lo que ocurrió, vamos, yo creo que fue hace 2 años, con las grandes profanaciones tanto en Utrera como en el viso de Alto. sí, sí. Ahora que está ahí, Que, está. Sí, sí, Bernardo, continúa más. no, que estas profanaciones aparecieron en las noticias de que en el viso del Arco pues había entrado alguien por una noche, había robado algo, bueno, en diferentes tumbas, sobre todo ciertos huesos, que ya la policía empezaba a sospechar, porque eran huesos que en el mercado negro se empezaban a vender para ciertos rituales relacionados con el vudú caribeño, Uh-huh. o cierta rama del vudú. Ahí quería Del llegar. vudú caribeño. A los pocos días, en el cementerio de Utrera también se robó. Aparentemente, también se profanó, cierta tumba, igual, mismo modus operandi. Aparentemente no estaba todo relacionado. Yo creo que fui el único que siguió, investigó y empezó a relacionar un caso con otro. Y eso ocurrió en finales de octubre. En noviembre tuvimos Utrera y en diciembre se resolvió el caso. Al parecer, un hombre de origen caribeño era quien estaba detrás de todas estas profanaciones Sí. para hacer cierto tipo de rituales en Sevilla. Pues ahora que tú estás hablando de rituales y todo esto, voy yo al epicentro de todo esto, de las profanaciones, rituales y todo esto. El país donde es más fuerte, uno de los países más fuertes, porque en Estados Unidos también está Marie Laveau, la historia de Marie Laveau, que ahora después contaré si queréis la historia de Marie Laveau. Pero el epicentro de todo esto es Haití. Haití, donde el vudú es más fuerte, donde convive el vudú positivo y el vudú negativo, los unganes y los bocoros, que son los dos. Unganes es magia blanca, bokor es magia oscura, y donde se dice que el país está consagrado al Barón Samedi, es decir, está consagrado al cementerio. Lo peor que te puede pasar en el vudú es que te zombifiquen, pero no los zombies estos que estamos acostumbrados a ver por la televisión, que nos ponen de que se les cae la piel. No. La zombificación en los cementerios haitianos es muy simple. Una persona va por la calle, se te acerca alguien con una bolsa y te sopla en la cara. A los pocos días estás muerto y te entierran. Y te entierran en tu tumba. Todos son tumbas en el suelo. Algunas están en tierra, otras están en losas y meten el ataúd dentro.
se acerca el Bokoro, que es normalmente el mago oscuro, llama 3 veces a la tumba, la abren, te vuelve a soplar en la cara y te levantas. Y pasas, pues, el tiempo que quiera el Bokoro, que tú estés de esclavo para quien quiera. ¿Por qué cuento esto? Muy fácil. En Haití hubo una familia de unos tiranos, unos dictadores, que fue la familia de Duvalier. Papá Doc y Baby Doc. ¿Qué pasó? La ciudad estaba sumida en el caos. El país estaba sumido en el caos. Y tenía una legión de bocoros, de magos, de brujos oscuros, trabajando para él. Es decir, a todo el que le molestaba, le clavaban una lengua de vaca en la puerta, le ponían un corazón de vaca en la puerta, como diciendo, la lengua de vaca es muy fácil, porque la lengua de vaca te la clavan en la puerta con 3 clavos, y significa que te sellan la boca, te cortan la lengua. Y el corazón de vaca en la puerta significa que tu fin está cerca. Como ellos son la sujeción hace mucho, ellos se sugestionan un montón, y cuando tú ves de tu casa, abres por la mañana la puerta y te ves una lengua de vaca clavada con 3 clavos en la puerta, pues te asustas. Entonces, Jean-François Duvalier pues tenía esta gente, estos Tonton Magú se llamaban, eran un ejército de brujos, y a raíz, él fallece, el pueblo tenía pensamiento de hacer una barbaridad con su cuerpo, pero el hijo pone en la tumba del padre a estos Tonton Magú a cuidar al padre. Cuando las personas iban al cementerio a ver sus seres queridos y veían ese ejército de hombres vestidos de negro con sus chisteras, lleno de huesos por todo el pecho, con la cara pintada como una calavera y con sus cetros, se lo pensaban 2 veces antes de acercarse a la tumba, porque no le lanzaron una maldición. Cuando el hijo Baby Dog muere, o Cecilia muere, y ya cae la dinastía Duvalier, toman el cementerio, destrozan el mausoleo de Duvalier, y los restos que hay, pues los muelen y los tiran al río y al mar. ¿Qué pasaba? Que mientras estaba esta dinastía, nadie se acercaba a ese cementerio. Nadie. Por miedo a ser zombificado. Y Duvalier lo que no quería es que lo zombificaran. Por eso, aparte de que destrozaran su cuerpo, profanaran su cuerpo, él lo que no quería que alguien lo levantara de su tumba y lo hiciera trabajar en los campos de plátanos o de caña. Son zombies trabajadores, esclavos. Son esclavos. Los zombies no son el zombie este que vemos en las películas, que se le cae la piel, sino es una persona que tiene los ojos vueltos y trabaja de esclavo. Pero de esclavo sexual, de esclavo en las plantaciones, pueden hacer con él lo que quieran. Y están condenados, pueden condenarte de 1 a 10, 12, 15, 20 años de esclavo, de zombificación, hasta que no te despiertes. Y después la vuelta de la zombificación es imposible, porque siempre terminas mal, porque lo que soplan es la tetratoxina, creo que recordar, que lo que hace es te vuelve, que es lo que le echan burundanga, le soplan burundanga, le hacen beber burundanga, pero en grandes cantidades. Ya un día hablaremos de los zombies y del vudú, porque es un tema que me gustaría tratar con vosotros. A mí me encanta, y para que sepáis más cosas de esta religión. Bernardo, sí, que seguramente más adelante
más adelante seguramente daremos alguna ponencia de eso. Sí, Recordarle sí. a nuestros amigos que el día 20 de junio estaremos en el Parque Amate, en Sevilla, con los amigos de Oráculo de Luna, donde habrá ponencia, habrá un mercadillo esotérico, se hablará de magia, se hablará de tarot, incluso una especie, vamos a decir, un concierto de cuencos tibetanos, lo pasaremos muy bien. Sí. Y colofón de ese día, bueno, pues tendremos con nosotros a ¿quién? Don Jesús ¿Balón? Callejo. Don Jesús Callejo. Don Jesús Callejo estará con nosotros y nos hablará de los ritos y de dónde viene la tradición de la noche de San Juan, perfectamente, porque nosotros lo hacemos ese día en ese sábado noche. Esperemos que no haya tanta calor, que no haya no sea un día caluroso, que creo que sí, que creo que es lo que queda. Esperemos que no. Esperemos que no. Pues, hermano, hay dos tumbas. Dos tumbas que por casualidad los descubrí, pero que después, informándome después, pues hay muchos vídeos en TikTok, muchos vídeos en YouTube, o sea, muchos vídeos de gente que van allí, ¿no? Y me estoy refiriendo a, y por casualmente trabajando en la Junta de Andalucía, bueno, pues nosotros estábamos adecentando, o sea, poniendo pavimento nuevo, desbrozando los laterales, y para que, bueno, en aquel entonces no los incendios que hay ahora, ¿no? Entonces estamos hablando de Nerva y las minas del Río Tinto. Hay una carretera que no se utilizaba y bueno, la Junta de Andalucía pues nos mandó a nosotros allí porque teníamos que adecentarla para que los turistas, porque las minas es una zona visitable. Y es una carretera que tiene unos 4 o 3 kilómetros que va bordeando una montaña y es en un precipicio, bueno, y ves perfectamente lo que son las antiguas minas del Río Tinto que se ven allí, las excavaciones, explotaciones y más, ¿no? Y bueno, y resulta que estábamos nosotros, mis compañeros, pues, como he dicho ya, se estaba pavimentando, se estaba desbrozando, se estaba haciendo tareas de limpieza, dejando aquello, ¿no?, para la Junta de Andalucía. Y bueno, pues yo estaba allí y estaba en un lateral y vi una edificación entre la maleza, porque aquello estaba totalmente descuidado. Nosotros lo que podemos hacer es 2 metros, 3 metros del arcén, de la carretera. Nosotros no vamos, no nos metemos en el interior de los bosques, no somos Infoca, ¿vale? Que no somos, a menos que los jefes de la Junta de Andalucía, Diputación, nos diga, pues mira, vaya a desbrozar o vaya a meteros más. Nosotros, pues lo que son las carreteras, los arcenes, incluso un poquito más, lo adecentamos. Pero eso estaba fuera de nuestra competencia, pero bueno, que estaba a unos 15 o 20 metros. Vi un edificio totalmente cubierto y vi un muro cubierto de maleza, de pinos, y digo, pues yo me voy a acercar. Y cuando me acerco, hay una entradita y entro, ¿y qué es lo que veo? Todo descuidado, aquellos árboles caídos, la maleza, y veo, amigos, tumbas. Veo al fondo un montón de tumbas vacías, o sea, el hueco, y no había nada dentro. Había una especie también de edificio y en el lateral había una especie, vamos a decir, un patio, un bosque, pero aquello estaba, como he dicho ya, aquello estaba descuidado total, abandonado. Maleza por todas partes. Y voy a esa parte, había visto las tumbas, los nichos, así, había visto el edificio y vi ahí. Y cuando me di cuenta veo una especie de banco. Y más, hay que imaginarse, bajar y veo un banco de piedra, sí. un túmulo de piedra cuadrado, un banco de piedra con azulejo. Y veo pelotitas, veo juguetes encima. De hecho, lo tengo grabado. Cuando yo me di cuenta, digo, esto es un banco, aquí ¿qué es lo que hay? Pero no era un banco, amigos, era una tumba. Cuando ya me di cuenta, empecé a rodear aquello, eran tumbas. Precisamente en otra tumba aledaña también había juguetes, soldaditos o sea, juguetes encima de la tumba. Hasta que descubrí la lápida. Y cuando veo la fecha de fallecimiento y la edad de los fallecidos, eran niños.
eran dos tumbas de niños y lo que más me extraña a mí o lo que nos puede llamar la atención es que fallecieron hace mucho, mucho tiempo y quien sea, no sé si son familiares o no, sigue acudiendo periódicamente, no sé con qué periodicidad, pero sigue acudiendo y lleva juguetes a la tumba de esos niños. Luego ya con más información, porque yo lo desconocía, me entero de que efectivamente ese era el cementerio de lo que es la mina y las explotaciones del Río Tinto. Sí, sí. Los niños, no sé por qué fallecieron, por enfermedad, pero ahí había gente mayor y gente que había muerto por accidentes en la mina. Aquello está totalmente, bueno, hoy en día no lo sé, esto hace ya, no sé si son 6 o 7 años. Hice un vídeo, lo tengo colgado en YouTube, lo tengo colgado también en TikTok, y es alucinante cómo ves pelotas nuevas, o sea, nuevas, recientes, ves juguetes recientes puestos encima de lo que es la tumba de esos niños. No sé el motivo, no sé quién son los que lo lleva aquello, pero bueno, a mí es una cosa muy curiosa, ¿no? Aquello desde luego lo dejamos, la carretera lo dejamos perfecta, una carretera que bordea lo que es Nerva y Río Tinto, bordea una de las montañas, uno de los picos allí, y va, de noche es peligrosa, ¿no? Pero si va de día ve perfectamente todos los yacimientos y todo lo que es el Río Tinto, ¿no? Lo que son las minas exactamente del Río Tinto. Sí. Por supuesto, los que están enterrados, muchos de los que están enterrados allí son ingleses. Son los antiguos trabajadores ingleses que fallecieron por vejez o por accidente. Y estos dos niños son uno de estos dos fallecidos de este cementerio. Es interesante eso. Bernardo, ¿conoces tú alguna o cuento yo una historia que tengo aquí preparada que es bastante interesante? Sí, hombre, si quieres no podemos ir al cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Sí. Pues yo creo que ¿el de Edimburgo o el de sí, el de Edimburgo, con los famosos ladrones? Los ladrones. El cementerio de Greyfriars tiene diferentes historias y es un catálogo de libros desde historias románticas hasta que han influenciado bastante nuestra cultura popular actualmente y también de terror, ¿no? Sí. Vamos a empezar desde fuera hacia adentro. En los alrededores del cementerio de Greyfriars hay una cafetería que creo que se llama El Pequeño Elefante. El elefante. Bueno, ella conmigo, con una cafetería que se ha vuelto un centro de peregrinación literaria. Sobre todo a aquellos que hemos crecido y que hemos devorado la saga de Harry Potter. ¿Por qué? Porque en esta cafetería la propia J.K. Rowling se sentaba y mientras tomaba café se ponía a escribir. Muchos de sus personajes, McGonagall, Tom Riddle y demás, son nombres que fueron sacados de ese cementerio. Porque cuando se quedaba sin idea, esta mujer paseaba por el cementerio y veía lápidas y si resultaba algún nombre que le llamaba la atención, pues lo usaba para el propio libro. Le cambiaba el apellido, el nombre y tal, y le cambiaba un poco el contexto. Otra historia es que en una de las entradas podemos observar un perrito de bronce con una historia muy similar en este caso a la del cimbrel parisino, ¿no? Pero en este caso con la nariz. Los escoceses, pues sobre todo los de Edimburgo, sienten que es un mal gesto hacia la ciudad que le toquen la nariz hacia la estatua de perro porque tienen la creencia de que da suerte, pero lo que no saben es que ya se está deteriorando y es la segunda restauración que le han hecho a ese perro. Era un perro callejero, fue adoptado por alguien de la aristocracia de Edimburgo, fue muy querido en la ciudad. Este hombre murió y este perro pues visitaba, no se movía del cementerio. En este caso, el alcalde prohibió que a este perro se le tocase
que lo convirtió en ciudadano de la ciudad por el cariño que le Ujú. tenía al dueño y por toda la historia detrás. Y cuando murió el perro, pues lo primero que quería hacer la sociedad es enterrarlo junto con su dueño, Sí. pero la iglesia anglicana lo prohibió. Así que buscaron las artimañas para que estuviese cerca de, en este caso, de su dueño, pero sin estar encerrado en tierra sacra. Y la solución que se llegó es enterrarlo justamente en la entrada. Ujú. Posteriormente, si nos vamos adentrando en el cementerio, Bernardo, pues, un momento, dime. un momento. Es como la historia de Moro. Sí, 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 Se parece a la historia de Moro. sí. El perro que estaba en la puerta del cementerio. Que creo que tú has ido tú a ver el No, no he cementerio ido, donde no he estaba ido. Moro. No has ido. No has ido. Quiero ir. Emilio, Es más, Emilio se lo dije a nos mandó Emilio. la historia. De- Sí. se lo comenté a Emilio para hacer una expedición. Así que cuando vengan los fríos, tenemos Vamos, ruta por todo. vamos a ver a dónde estaba Moro. Pues otra de la historia es lo que tú has dicho, los famosos ladrones de tumba, ¿no? Era un tiempo donde también las facultades de medicina, tanto clandestinamente y por un dinero, se pedían cadáveres. Los ladrones de tumba, pues, era bastante común que asolaran los cementerios, en este caso robasen cuerpos de los difuntos y se los llevasen. Eso creó, pues, una ola de pánico en la ciudad. Tanto es así que se apresaron a ambos ladrones. Uno de ellos fue ejecutado y el otro fue perdonado porque fue el que pegó el chivatazo y se quitó del medio. O al menos Sí. eso tengo yo entendido. Y por supuesto está la famosa tumba, que es lo que más le llama la atención, o la campanita. Porque claro, antes podían confundir que una persona ha muerto, incluso a día de hoy, una persona que está clínicamente muerta, pero el cuerpo parece que está en reposo y parece despertar. En ese caso, pues tenían las campanitas, ¿no? Donde en mitad de la noche, imaginaos que suena una campanita dentro del cementerio. Y se ha convertido en un icono, en este caso de la ciudad de Edimburgo y a todo lo que llamamos el misterio y los fenómenos paranormales, pues digamos que es un sitio que tenemos que visitar sí o sí cuando visitamos la capital de Escocia. A mí, nuestro amigo Merino, Luis Merino, me mandó su libro de misterios de Irlanda y me dijo: primero tienes que visitar Edimburgo y Escocia y después ir a la Isla Verde, porque aprenderás mucho de lo que hay después en la Isla Verde, que es la isla de Irlanda, es Irlanda. Pero yo iba a contar una historia que es de Algeciras, la ciudad que está a 8 kilómetros de los barrios, del Santito de Algeciras, de Antonio Mena Vicario. Antonio Mena Vicario era un soldado de la Legión que nació en 1919 en Algeciras. Él se rola en la Legión y cuando dan el golpe de estado, él, siendo del bando republicano, se va hacia el norte a luchar con los republicanos, pero lo cogen y se lo traen a Algeciras para trabajar a ver, se puede decir esclavo, para arreglar las carreteras, arreglar los monumentos. Pero Antonio Mena fallece estaba trabajando, de cansancio muere y lo dejan tirado hasta que los familiares lo recogen y lo entierran en el cementerio de Algeciras. No pasó nada.
Pero en el año 71 cuenta la leyenda que una mujer está limpiando la tumba de un familiar. Está cerca. Y nota que le tocan la espalda. Ella se vuelve, ve un hombre y le dice, era por la tarde, y dice, buenas tardes. Aquí es muy típico. ¿Qué quieres, niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa, muchacho? Dice, mira, ¿puedes limpiar la tumba esta de aquí al lado? Que lleva mucho tiempo, que no se limpia. Sí, hijo, no pasa nada. Estate tranquilo que yo la limpio. Pero cuando la mujer va y empieza a limpiar la tumba, le da a la foto y ves que es el mismo hombre que ha hablado con ella. La mujer sale como alma que lleva el diablo por la puerta del cementerio de Algeciras. Y se lo dice a otra amiga. La amiga va allí y se lo encuentra también. Y esta vez le dice que le lleve flores. La mujer dice, bueno, yo te pongo flores. No sabía quién era el que estaba allí, sino le dice, mira, aquella tumba, a ver si me pongo flores. Y le pone flores y cuando lo ve que es él, pues esta mujer le dice, mira, hijo, yo te he traído las flores. ¿Por qué no me ayuda? Que tengo un familiar que está enfermo. Y le pide a la tumba. Misteriosamente sana el familiar. Y empieza el boca a boca. De que si le rezan a este santo, al santito, al soldadito de Algeciras, te ayuda. Entonces le pusieron el santito. Yo os puedo decir que en el cementerio de Algeciras están enterrados mis abuelos y parte de mi familia que está enterrada allí. Y tú entras en el cementerio de Algeciras y a mano derecha hay un patio muy grande. Y al fondo del todo es donde está la tumba de Antonio Mena. Yo os puedo decir que las filas de flores llegan desde su tumba, por lo menos cuando yo fui, desde su tumba hasta la entrada. Filas y filas de flores. Le han puesto esvotos, le han puesto rosarios, fotos. La tumba está llena de fotos de personas, de familiares que quieren que sanen familiares, y está toda llena. Incluso el ayuntamiento ha dicho que dejen de llevarle flores porque están entorpeciendo que otras familias vayan a velar a sus difuntos. Y eso es, me gustaría volver allí, cuando vaya otra vez a Algeciras, me voy a acercar y voy a hacer una foto a la tumba del santito para que veáis lo que hay allí montado, que es aquello impresionante. La tumba de Antonio, allí es muy famoso. Y con lo que tú has dicho, Michael, en los barrios también pasó una cosa igual. Se construyó un parque encima de un cementerio. Y pegadas a la pared, tú entrabas en la pared a la derecha, en el muro de la derecha, aquello eran fosas comunes. Como no se reclamó, todavía están allí debajo. Y cuentan que por las noches ven a personas pasearse con ropa de otra época por el Parque Blas Infante de los Barrios. Tenemos que investigar allí también. Es verdad, de hecho, sí, nos apuntamos en el Pastora Soler. De hecho, también obtuve permiso, igual que el ayuntamiento de Coria, tuve permiso de pasar un par de noches allí y entrevistar, que no lo he sacado todavía, ahí está, ahí en stand-by. Entrevisté a varios trabajadores funcionarios que me contaron que allí también veían gente pasar, incluso uno de ellos, que es el vamos a decir, no el gerente, pero el que está siempre allí, el encargado, el que está allí con su oficina, y él me comentó, que es verdad, que estuve allí en su oficina, que él a su oficina va, porque dentro del Pastora Soler también hay oficinas que
la Oficina de Artes Escénicas, ¿no? Os suena, Sí, ¿no? Sí, supongo que sí. para Pues cultura, esa ¿no? Oficina de Artes Escénicas, allí en Coria del Río, pues está allí en el Pastor Azorín. Tiene su puerta y es muy curioso porque tiene puerta y ahora en cada puerta tiene acristalada. Tiene una altura que tendrá que, un hombre medio, pues será 1,60 o por ahí de altura. Tiene una cristalera, 2 puertas abatibles, ¿no? Que son abatibles. Y me cuenta este hombre que muchas veces cierra. Claro, ahí se tiene que apuntar gente que allí se hace ballet, se hace un montón de cosas y ese hombre pues lleva el tema ese. Y muchas veces pues cierra, se queda allí muy tarde trabajando y cierra la puerta. Y en más de una ocasión ha estado él apuntando, escribiendo en su portátil, en su ordenador, y ha visto como una persona ha cruzado hacia una dirección, ¿vale? Y ha dicho un momento, sí. Y él me contaba y dice, yo, Michael, seguía lo mío, ¿no? Yo seguía a lo mío, que viene, dice, un momento, si estoy solo. Y se ha asomado y resulta que no había nadie, ¿no? Ha abierto estancia y no hay nadie. Ha vuelto otra vez, un poco ya, vamos a decir, con un poco de miedo. Y a los 5 o 6 minutos volvió a pasar ese hombre, porque era un hombre, lo describió como un hombre, al contrario, de izquierda a derecha. Entonces se envalentonó, salió detrás de él y inmediatamente abrió la puerta y no había nadie. O sea que también es un lugar curioso, hay psicofonía y hay un cementerio, como se suele decir, Sí. en sus entrañas. Pero ¿qué pasa, compañeros, si os digo, hermano, que tengo también una experiencia de estos camposantos y niños? Al igual, no sé por qué me persiguen los niños, al igual que la Rihuela, ¿no? Que lo que es la Casa Carmela, donde hay multitud de testimonios, incluso yo los he visto en el cementerio de Puebla del Río. Puebla del Río es una localidad que está prácticamente pegada a Coria del Río. O sea, ya es que no están como antiguamente separadas, que están separadas por una calle. Bueno, pues un familiar mío falleció y bueno, pues hacía el aniversario y fui solo a presentarle los respetos. Fui ya casi muy tarde, o sea, vamos a decir un sábado ya, cuando ya cierra a última hora, y resulta que cuando voy a entrar, lo primero que veo es la puerta de entrada, veo un pasillo enorme y bueno, aquello es como un cementerio de tipo nicho más moderno, no como el que hemos dicho antes de tumbas en el suelo y nada así. Y en la fachada, en la pared, no sé si a 100 metros, la profundidad que tuviera el cementerio del Camposanto, veía yo como un muro totalmente blanqueado de cal, lo veía al fondo. ¿Y qué es lo que veo? Veo un niño vestido de negro con una gorra y veo qué pasa. Tan normal, ¿no? O sea, tan normal, ahí hay gente, yo veía gente allí. Bueno, pues voy por dentro y me sitúo frente a la tumba de mi familiar, ¿no? Y estoy allí unos 5 minutos pensando en, bueno, la vivencia que he tenido yo con este familiar. Y bueno, murió a consecuencia de una enfermedad que se la llevó rapidísima, no le dio tiempo a nada. Y bueno, escucho un ruido a mi derecha, miro y veo al niño jugando, un niño. El niño era una gorra negra y él iba vestido como de uniforme, como un pantalón de peto negro y zapatos negros, ¿no? Calcetines blancos, era verano. Y bueno, y estaba allí tan normal, o sea, un niño normal, me miró y yo lo veo tan normal. Pasa unos 10 minutos y bueno, empiezo a recorrer el cementerio y veo también el niño, pues por allí veo también una mujer, veo gente y me entretengo, ¿no? Me entretengo y ya escucho, señores, tenemos que cerrar, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues resulta que voy caminando y veo otra vez el niño entre las callecitas y digo, bueno, y cuando llego a la altura donde está el trabajador del ayuntamiento, el que va a cerrar, dice, tú eres el último. Digo, no, queda un niño ahí. Dice, no, ahí no hay nadie. Digo, sí, que ahí hay un niño, que yo lo he visto, que lleva todo el niño jugando y que lo he visto por lo menos 3 veces. Dice, que te he dicho que no hay un niño.
Y entonces me vio la cara de sorprendido y dice, de verdad, digo, hay un niño. Y dice que aquí no hay un niño, digo, no sé, tendrá 9, 10 años. Digo, solo que aquí no hay ningún familiar, ni mujer, ni hombre que hubiera ese niño. Total, que él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Cerramos la puerta y me fui con este hombre, trabajador del cementerio. Estuvimos 10 minutos dando vueltas y conclusión, no había nadie. Así que me tomó por loco ese hombre y salió, ¿no? Y estoy seguro, y lo digo, que cuando yo me iba caminando hacia la puerta, vi el niño jugando allí. O sea, el niño estaba todavía allí dentro. Pero después de 5 o 6 minutos allí... Oye, ¿hay alguien aquí? ¿Hay un niño? Nada, no, allí no contestó nadie, no vimos nada. La puerta estaba cerrada para que no saliera nadie y nosotros... Así que, si es de alguien de la Puebla y ha visto ese niño, que se ponga en contacto con nosotros, con Michael, con los hermanos Caballeros del Misterio o con cualquiera de nosotros, se ponga en contacto. Por si hay un hilo de investigación de estos temas. Pues sí. Bernardo, tú tienes alguno. Es que has contado todo eso, que me he acordado de una cosa que me pasó hace unos años. Pero ahora Bernardo cuenta y ahora lo cuento yo. Sí, ahora que ha dicho Mike sobre la edificación del cementerio antiguo y tal, vamos, tanto en Arcana como en Tu Hermana, hice un vídeo para mi canal de YouTube ya hace un par de meses de uno eso que eran unos secretos a voces aquí en ambos pueblos que tienen su propio paralelismo. Y es básicamente con lo que ocurre al 90% de la evolución demográfica. Pasamos del siglo XIX, cementerio está prácticamente dentro de los municipios, se hace una remodelación urbanística a nivel nacional y por propia sanidad municipal, los cementerios se llevan a extramuros, se llevan afuera de las ciudades. ¿Qué ocurre? Los pueblos, las poblaciones crecen y en este caso en una zona de Alcalá el pueblo avanzó y se comió un antiguo cementerio. ¿Y que se construyó encima de ese cementerio? Un colegio. Es bastante común. Recientemente, en las últimas remodelaciones ha vuelto a ocurrir, donde estaban en el patio, que, oh sorpresa, alerta spoiler, que se encuentran restos humanos. Pero es lo de menos. ¿Por qué lo de menos? Porque no dejan de ver comentarios entre profesores. Los antiguos ya lo han asimilado. Los nuevos pues se llevan la sorpresa. ¿Qué diantre hace una niña vestida de comunión corriendo por los pasillos en pleno mes de enero? Esas largas tardes de tutoría de invierno, escuchan risas, pega balones, balonazo en la pared cuando no hay nadie en el patio, de nuevo, voces en este caso de adultos. Pero los fenómenos paranormales no se quedan solo en el colegio, sino en la propia barriada colindante alrededor. Estamos hablando del colegio Pedro Gutiérrez, Alcalá de Guadaira. En el colegio Cervantes también ocurre algo muy parecido porque era el cementerio vinculado, en este caso a la parroquia de San Sebastián. Pero si nos vamos justamente a estas 2 hermanas, vamos al colegio de San Sebastián, que es anexo a la capilla también de San Sebastián. ¿Y sabéis cómo popularmente se le conoce este colegio? Porque claro, en el Pedro Gutiérrez se intenta limpiar o borrar esa mancha histórica, donde ya la gente tiene que investigar o indagar más o menos por qué esos restos están ahí, qué ocurre, son rumores de los vecinos, pero en Tu Hermana, no, en Tu Hermana la impronta está grabada en el colegio. ¿Sabéis cómo lo llaman? Al colegio San Sebastián. A saber. El cementerio. ¿El cementerio? El colegio del cementerio lo llaman. Se ha quedado eso, en el hito popular, en la mente colectiva. Igual, obra que hace, restos humanos que aparecen. Lápida enterrada justamente debajo del campo de fútbol de albero del colegio. Incluso en la pared, algunas de las más antiguas la tienen ahí como un hito histórico, una etapa
de la historia de la ciudad y están ahí. Y incluso hay pasillos donde están dedicados a la historia del pueblo y bueno, no reniegan en este caso de su pasado porque saben que Doelman era un núcleo más pequeño que en Alcalá, ha ido creciendo, creciendo, creciendo y actualmente es la ciudad más grande de la provincia de Sevilla junto con la propia capital. Y estamos hablando de fenómenos muy parecidos, risa, golpe, carreras infantiles, tanto a nivel dentro del colegio como en las casas pues colindantes. Sí, ya ves. Yo os voy a contar una cosa que nos ocurrió, si no recuerdo mal, hará 2 o 3 años, ¿no? Creo que 2 años, 2 años. Estamos aquí en casa, nos llaman una amiga de no sé, recuerdo si era un amigo, una amiga de la familia de Carmen, ha fallecido. Nos tenemos que ir a Punta Umbría. Cojo el coche, nos subimos, dirección Punta Umbría. Iba todo el mundo, iban allí a estar a darle el pésame, a echar un ratillo allí. Y yo estoy allí con todos los familiares estos. Y hay un momento en que me siento aplastado, como que hay algo que me está aplastando. Os comento, el tanatorio de Punta Umbría, el cementerio está aquí y el tanatorio está aquí. Los separa un muro. Y hay un ascensor que sube y baja. Hay una escalera, pero hay un ascensor que sube y baja. Bueno, me subo en el ascensor y digo, bueno, voy en el coche a airearme un poco. Me siento en el coche y estando sentado en el coche, tengo la puerta del cementerio de frente y me veo salir del cementerio 3 personas. 3 muchachos. Con los típicos abrigos estos blancos con pelo, los pantalones estos blancos de como le decimos aquí en Sevilla, de cani, con las gafas puestas aquí, los pelos tiesos, como salían con mucha prisa. Y se ven, y los veo que se van. Y después me ve un hombre, se van ellos, y veo un hombre sentado al lado. Me voy a hablar con él. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Pues lo veo al hombre muy triste. ¿Y qué me dice el hombre? Es que no vienen a verme. Digo, ¿cómo vienen a verle? Sí, aquí nadie viene a verme. Y el hombre me empieza a contar que él murió hace muchos años y que desde entonces su familia no había ido a verlo. Los hijos se habían ido de Punta Umbría, los nietos ya habían fallecido y él todavía estaba esperando, sentado allá afuera, a estos familiares que volvieran a hablar con él, que vinieran a verlo. Y los 3 que se fueron después me puse a tirar y eran 3 muchachos que se habían matado en un accidente de tráfico viniendo de una discoteca. Y ellos salían del cementerio a buscar la fiesta todavía. Se iban de after. Se iban de after. Entonces, por eso digo yo muchas veces que hay muchos que no saben que están muertos. Porque yo creo que ellos se estrellaron con el coche y todavía se creen que están de fiesta y siguen saliendo, entrando y saliendo. Porque estarán buscando algo. Y el otro hombre, pues la verdad, el otro hombre me dio mucha pena porque eso de decirme es que no viene nadie a verme es muy fuerte. Pero hay una cosa más fuerte que os voy a contar. ¿Conocéis el famoso ¿cómo se llama? El mausoleo de los sevillanos ilustres? Lo conocéis, ¿no? Perfectamente. Vamos un viernes a verlo, porque yo tengo mucho interés en ver el panteón de los sevillanos ilustres. Y me meto allí. Tal como entro, el golpe es grandísimo, porque allí se movía mucho.
Bueno, nos está explicando un muchacho, está en la tumba de, no sé, de un caballero, no sé qué. Allí en aquella parte están los... No nos dijo que lo que había en el fondo, pero digo, bueno, yo tengo interés en ver la tumba de Becker y de Fernán Caballero, de Cecilia von der Faber. Bueno, cruzo la de Becker muy bonita, con una urna que le echan cartitas, y me acerco a la tumba de Cecilia von der Faber, Fernán Caballero. Y era como si desde adentro, con un mazo, estuvieran pegando en la lápida. ¡Pum! ¡Pum! Perseguido. ¡Pum! ¡Pum! Y decía el muchacho, ¿eso es que habrá obra? Digo, bueno, si tú lo dices, vale. Me alejaba, los golpes cesaban, pero cuando me acercaba, los golpes empezaban otra vez. Y entonces el muchacho, y esto es muy raro. Digo, sí, porque porque Fernán Caballero no quiere estar enterrada aquí. La sacaron del convento donde estaba enterrada para traerla aquí. Y no está a gusto aquí. Se suponía que aquello iba a ser un gran panteón, un gran mausoleo, pero creo que contando muy a lo alto, hay 8 o 10 personas allí enterradas, de las personas ilustres de Sevilla. Pero bueno, ahí no está el caso. Me voy, nos salimos, Carmen se va para arriba y digo, voy a bajar porque se me ha quedado, he perdido el papel que tengo yo de donde estaba explicado todo lo que era el mausoleo. Y tal como entro, me veo en la parte de enfrente una puerta que no estaba, que era un muro grande. Y me veo como una puerta y había una muchacha por allí. El muchacho, y digo, oye, ¿aquí había ante una puerta? Dice, sí. Digo, y ahí detrás hay un caballero enterrado. Dice, sí, ¿cómo lo sabe? Digo, porque me está diciendo que no lo olvidemos, que él está ahí. No me dijo el nombre, pero me dijo que estaba ahí. Hablaba muy poco ese hombre. Pero es que me doy la vuelta y en el muro de enfrente me veo unos monjes cantando. Y le digo, en aquella parte hay enterrados monjes, ¿no? Y el muchacho con la cara blanca me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, porque están ahí enfrente cantando. Y son franciscanos. El muchacho no sabía dónde meterse con las cosas que ellos estaban contando. Y cuando me subo por las escaleras, la cabeza era una olla express. Me tuve que sentar, calmarme, porque era tal cantidad de fuerza que se estaba moviendo ahí abajo que yo no podía estar. Y me salí, dimos vuelta por allá afuera a ver si había alguna obra. No había obra, pero cuando tú bajabas las escaleras se escuchaban los golpes en la tumba. Otro sitio que tenemos que ir a investigar. Y eso va a ser más difícil, pero me encantaría poner allí los equipos y escuchar, y que escuchéis vosotros los golpes de Fernán Caballero. Me encantaría que lo escucharais. Mi compañero Manuel Blasco tuvo la suerte de estar allí, ¿vale? De hacer un aislamiento, y él comenta eso, ¿no? Él comenta de que incluso tenía, no recuerdo el programa que él tenía llevaba antes un programa, no recuerdo si Andalucía Misteriosa, Andalucía Insólita, no recuerdo el programa que tenía antes, y en uno de esos programas, bueno, pues él se queda encerrado en ese panteón, y está apoyado así detrás, y la grabadora, en la cámara se registra esos golpes, esos extraños golpes. Vamos, que en el programa ese, que no recuerdo cómo se llama, se escucha como unos pequeños toques, ¿no? Golpecitos. No, estos eran fuertes. Esto era como si tú coges un mazo y pegas en la lápida. Fuerte. Pero claro, cuando subimos, le damos vuelta a todo aquello, allí no hay ninguna obra. Eso está, pues, varios metros, cientos de metros, no sé lo que habrá para abajo. Habrá 100, 200 metros bajo la estructura de la Facultad de Bellas Artes.
allí no hay, está aislado. Y se escuchar esos golpes tan fuertes como si estuvieran pegando con un mazo dentro de la tumba, pues la verdad es que es muy extraño. Es muy, muy extraño. En el tema, compañero, hermano, varón, en el tema de la Facultad de Bellas Artes, tuve la suerte de permanecer allí una noche. Cuando decimos una noche no significa una noche completa. Tuve la suerte de estar allí una noche, accedimos al aparcamiento con el coche, estaban allí los vigilantes y todavía estaban los estudiantes. Nos esperaban 2 estudiantes que nos comentó que en los vestuarios, todavía sí, allí está el vestuario con la estantería, ¿cómo se llama? La estantería, ¿no? Las casillas, no recuerdo, ahora mismo no me sale. Las taquillas. ¿No? Perfecto, las taquillas. Eso, las taquillas, bueno, pues decían que algunos estudiantes, tanto masculino como femenino, había escuchado voces, había visto gente pasar, vestidos de época, como si fuesen antiguos profesores. Y cuando decimos de época, es que como si estuviesen diciendo, no, nosotros creíamos que estaban disfrazados, que se estaban, tú sabes, estaban como representando, estudiando, lo que sea, y estaban, algunos incluso decían, no, parecía incluso Cervantes, ¿no? Con lo que se ponían aquí en el cuello. La verdad es que estos estudiantes estaban diciendo, para mí que estaban diciendo la verdad, no se estaban inventando nada. Ellos no ganaban como diciendo que hemos visto cosas extrañas ahí. Acaba de entrar, Michael, espera un momento, acaba de entrar Carlos Adriansen, compañero de los tercios, que lo veré dentro de dos el viernes de la semana que viene lo veré en el Velázquez, y tengo ganas de darle un gran abrazo al amigo Carlos Adriansen. Comendador de Sevilla de los Templarios, ¿no? Sí, él es también está conmigo, no es activo en los tercios, pero él es soldado de los tercios también, como soy yo. Este fin de semana estoy en Salamanca. Haré un montón de fotos. Este fin de semana. Buena asesina. Sí, estoy el 19 a las 8 en la Casa Pilato. Claro, a las 6 tú y yo tenemos que estar allí. Carlos. A las 8 salimos de la Casa Pilato hacia la Plaza Duque, y después volvemos, vamos a la iglesia de San Pedro, casa de Velázquez, y después volvemos a la Casa Pilato. Va a ser precioso. Todos vestidos de los tercios de Flandes, llevando nuestras banderas. Digno de ver. Digno de ver. Os animo que vayáis, porque nos lo vamos a pasar bomba. Vamos a desfilar, vamos a pasar bomba. Que estabas tú, Mike, estabas contando tú lo de la Facultad de Bellas Artes. ¿No visteis al modelo que dicen que saltó desde una de las ventanas y que da vueltas por allí? La verdad es que las entrevistas a los estudiantes no fue porque queríamos ir otro día y no fue breve, ¿no? Porque entramos casi cuando ellos tenían que salir, entonces la entrevista fue muy breve. Lo que sí comentaron que pasaban cosas, que habían visto a personajes ilustres, entre comillas siempre, y que bueno, y cuando nosotros pasamos la noche allí, que estaban los guardias de seguridad, se quedaron fuera. La verdad es que escuchamos golpes, no pasó nada, alguna inclusión psicofónica, pero que no es nada dentro de destacable, ¿no? De que, hombre, es que cada vez que nosotros hacemos, incluso con Cuarto Milenio, es que más quisiera, ¿no? Y que poder decir, mira, aquí, o Carmen Portera, aquí tenéis la prueba. Los reporteros Cuarto Milenio han conseguido una imagen de un fantasma, aquí lo tenéis, ¿no? O del típico ovni.
La verdad es que conseguimos muy poco en nuestras incursiones, conseguimos bueno, sí, en el ayuntamiento, por ejemplo, de Coria del Río, que no salió en el tema de Cuarto Milenio, sí tenemos inclusiones muy buenas, de gritos, de aquello había sido aquello había sido la cárcel en la época de la guerra civil, incluso de la posguerra, ¿no? Y entonces allí se escuchaba grito, una palabra decía libertad, o sea que... Y luego el nombre propio de este funcionario que sigue trabajando en el ayuntamiento, ese supuesto fantasma. Pero ya está, no. Sí. Ese es el que cuando tú estabas presentando el libro, el famoso aquel libro que presentaste en el ayuntamiento, te dije que la fotocopiadora estaba encendida y se le veía pasar y se veía encenderse la fotocopiadora. Es verdad, incluso Aldo Linares lo dijo, está por aquí. Y es lo que tú dices, parece ser que sigue trabajando, Sí. no se ha jubilado. Después de fallecer, porque falleció, no se había jubilado, estaba en activo, falleció por una enfermedad, una mala enfermedad, se lo llevó muy poco tiempo y parece ser que sigue trabajando en el ayuntamiento, entrando en despacho, encendiendo ordenadores, fotocopiando, y a los trabajadores lo tiene. Ya desde entonces parece ser que lo toman de broma como diciendo aquí está el nombre, ¿no? El nombre de este personaje, y aquí está tal, ¿no? Pero hubo una psicosis bastante grande, ¿eh? Hubo una psicosis que tenían muchísimo miedo los trabajadores cuando aparecían cosas así de estas extrañas, ¿eh? Normal. Yo lo vi y lo vi cruzar y después veo la fotocopiadora y se ve la luz de la fotocopiadora como haciendo fotocopias. Digo, no veas, se está hinchando a trabajar este hombre. El tema de la fotocopiadora, que no salió en Cuarto Milenio, el tema de la fotocopiadora, yo ya no lo sé, ¿no? Yo sé que mi mujer trabaja allí, ¿no? Pero no he preguntado más, y esto hace ya hace algunos años. Esa fotocopiadora tiene entre comillas WhatsApp. ¿Por qué? Porque le hicieron de todo. Esa fotocopiadora se ponía en funcionamiento para las limpiadoras. Las limpiadoras estaban cuando no había nadie, ningún funcionario en oficina, no había nadie allí trabajando, y escuchaban cómo la fotocopiadora se ponía en marcha. No escuchaban, la veían, iban allí y veía cómo, con lo que tú has dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La desenchufaba. Pero aquí vienen los más, vamos a decir, macabros, que efectivamente estaba en la planta primera, ellas se iban a la planta baja, seguían limpiando y seguían escuchando la fotocopiadora. Tantos así que después de nosotros grabamos Cuarto Milenio y después nosotros seguimos, ¿no? Tuve la suerte de seguir, después de Cuarto Milenio tuve la suerte de seguir un par de investigaciones más allí. Al final decidieron quitar la fotocopiadora, ponerla en un pasillo arriba, en la tercera planta, que está en la zona de cultura, y está en lo que son los archivos históricos, que prácticamente allí el que sube es los historiadores del concejal de cultura y cosas así, que quiera algún legajo, cosas así, ¿no? No suben los funcionarios para un registro, lo que sea, de catastro, lo que sea. Y está en el pasillo, pero esto es muy interesante lo que pone. Sigue enchufada y pone un cartel que dice: por favor, no desenchufar. Claro. O sea, por favor, no desenchufar. Y sigue, hoy en día no lo puedo decir, pero sigue esa fotocopiadora, o en aquel entonces seguía enchufada. No se sabe si haciendo fotocopia. Ojo, haciendo fotocopia no significa, no estamos diciendo que hace fotocopia y sale el folio, el folio con el documento. No. Hace el acto de hacer la fotocopia, esa luz que se hace, barriendo, escaneando el documento, pero no sale la fotocopia. De hecho, no hay ningún documento en dentro, claro, o sea que no está haciendo, claro, lo que está funcionando, escaneando, pero a solas, sin darle nadie, sin que hubiera nadie dándole a la función de escanear o hacer fotocopia. Pues mira, voy a interesarme por esto y no sé si mañana, cuando pueda, voy a preguntar por esta fotocopiadora si ya está en uso o si sigue todavía en su rincón haciendo esa fotocopia para este funcionario que ya falleció. Sería interesante ir allí. Si todavía está la fotocopiadora, pues intentar poner, aunque sea un detector de de los detectores que yo tengo, o en la grabadora, o que la tengo aquí, porque iba a mirar, iba a poner a ver si se escuchaba algo, porque de hace 2 semanas que estuve en el cementerio inglés de Málaga,
pero no he limpiado los audios, ni he mirado las fotos, porque hice un montón de fotos y no he visto si ha salido algo. Yo intuyo que sí, porque me pasó una cosa muy extraña. Hay un hombre que fue fusilado en las playas de Málaga junto a Torrijos, cuando el levantamiento de Torrijos. Y cuenta la leyenda que cuando lo entierran, él no era cristiano, él era anglicano, me parece, si mal no recuerdo, y lo entierran en el cementerio inglés. ¿Qué pasa? Que dice que está enterrado entre dos árboles. ¿Se ha bloqueado otra vez? No. Que está enterrado entre dos árboles. Saliendo yo por allí, me lo vi cruzar y ponerse delante de una tumba. Pero esa tumba no tiene su nombre. Donde supuestamente está su tumba es dentro de un complejo que está como amurallado, y en una pared tiene puesto su nombre. El nombre y hay unos dibujos. Y cuando yo vi el dibujo digo, este es el que yo he visto. Con su traje de lord inglés, con los calzas blancas, la chaqueta negra, su pañuelo, y andando hacia allí. Increíble, cosas increíbles. Lo que no me pase. Se cortó el sonido, no sé por qué. Hola, no, yo aquí lo tengo desactivado, vamos, para que no se escuche el perro, ni los vecinos, ni... Ah, vale. Digo, que lo que no me pase. Es eso, sí. Pero bueno, yo no voy nunca buscando el misterio es el que viene. No, el misterio te busca a ti. Te pondremos a prueba, porque es que hace mucha calor, pero que hay investigaciones muy buenas en sitios muy buenos, incluso edificios gubernamentales. No sé cuándo tendremos ya permiso para ir, pero te pondremos a prueba, varón. Sí, no tengo problema. Nosotros tenemos nuestro equipo, otra cámara, y a ver qué sale. Porque también he ido a sitios que supuestamente había cosas y después no me ha pasado nada. Pero normalmente siempre hay alguna pizquita que te dice algo que viene a acercarse, porque esto es como dice el amigo Aldo, eres el faro en la oscuridad y todos los barcos vienen a buscarte. Que esa cita se la cogí a Aldo, que me la dijo a mí, porque me cogió y estaba muy asustado. No estaba asustado, estaba agobiado de tanto, y me dijo, cálmate, porque tú eres un faro en la tormenta, el único faro en la tormenta, y todos los barcos van a por ti, van a buscarte. No te agobies, asúmelo. Yo la verdad que ya te digo, como soy una piedra, yo entro en los sitios. Eso sí, tengo que decir que cuando yo digo soy una piedra, estoy mintiendo, no soy una piedra. Porque realmente cuando por ejemplo realizamos una excavación cuando realizamos alguna excavación en un sitio que previamente ya pues dice, bueno, aquí no se ha encontrado ningún resto arqueológico, se va a hacer una gran obra de fomento, que para eso lo hacemos nosotros, y bueno, pues aquí la zona arqueológica pues no está a X metros, entonces nosotros empezamos con la ingeniería. Nosotros lo que hacemos también son los georradares, ¿no? Por si hay corriente subterránea, si hay, por ejemplo, cables, o incluso si hay estructura, nosotros sí lo pasamos. De hecho, tenemos por desgracia, los buenos equipamientos los tenemos nosotros, Fomento, y el Ministerio de Cultura, los arqueólogos y eso, realmente no tienen el dinero. En este caso Cultura no recibe tanto dinero como Fomento. Entonces nosotros tenemos incluso helicópteros, cuando en ingeniería de mina, helicópteros que tienen unos radares que detectan incluso si hay metales en el subsuelo, qué tipo de metales, qué tipo de minerales. Entonces ellos se sirven muchas veces de nosotros, ¿no? Es normal, ¿no? Remamos en el mismo equipo, en el mismo barco. Entonces, bueno, a lo que iba. Entonces empezamos las excavaciones, lo que sea,
y no sale nada. Bueno, normalmente yo te digo, cuando nosotros empezamos excavaciones con retroexcavadora, siempre sale resto arqueológico, una vasija, siempre, no hay. Yo siempre lo he dicho, no hay 1 centímetro cuadrado en la península ibérica que que excave y no salga ningún resto arqueológico, porque es que esto es rico en culturas milenarias. Claro. Entonces, claro. bueno, dependiendo que si sale una cosa importante, bueno, si ya damos parte y ya empezamos, lo cotamos y ya me uno yo a los arqueólogos como operario y como técnico en estas excavaciones. Bueno, pero a lo que íbamos. Muchas veces, y me siento en algún, voy a la hora de comer lo que sea, pues mis compañeros se van a comer y a lo mejor yo me doy una vuelta, estamos hablando en hectáreas, ¿no? En un desmonte o lo que sea, y me di una vuelta y siento sensaciones, no veo gente, siento sensaciones y muchas veces ya me ha pasado más de una vez, por eso te estoy diciendo que yo no soy sensitivo, pero algo hay en el ser humano que, bueno, yo no lo tendré desarrollado, o creo que lo tengo desarrollado más que otras personas porque me ha pasado, y es esto. Yo voy andando en una excavación, zanja, y muchas veces pues me siento en la tierra, o voy con un batido, un zumito que yo tengo, voy bebiendo con la cañita del zumito, fresquito, me siento, y muchas veces me siento y siento sensaciones, o me siento muy bien, o incluso me entra ganas de llorar, pensamientos negativos. Y claro, en la primera vez no dije nada. No dije nada porque sería esto normal. ¿Qué pasó? Que empezamos con las excavadoras y con los peones, con las palas, y encontramos restos arqueológicos. O sea, la avisamos, vienen los arqueólogos, ya lo acotamos la zona y resulta que era un asentamiento andalusí, musulmán, con sus casitas, y bueno, nosotros con las maquinarias pues íbamos apartando la tierra, y bueno, y digo, vale. Y resulta que era en donde yo me senté aquel día, donde yo me senté. Pero ¿qué es lo que pasa? En otra obra grande, ya no había nada, exactamente me pasó lo mismo. Pero lo contrario, me sentí mal. Y luego la niveladora, empezamos a arrastrar niveladora y me llaman por teléfono diciendo, Michael, ven para acá urgentemente. ¿Qué es lo que pasa? Están saliendo huesos. ¿Huesos? ¿Cómo? La niveladora es una maquinaria que no excava, que lo que hace es que va retirando una capita como mucho de 15 o 20 centímetros de la superficie. Y por lo visto uno de nuestros técnicos de operarios vio que en el residuo que va dejando la motoniveladora habían salido restos óseos y él dijo, esto es humano, no es de un animal, porque eso sí es verdad. Yo he visto más cantidad de huesos que arqueólogos. O sea, hay catedráticos ahí que no han visto un hueso. Y yo es que me encuentro huesos de animales, porque nosotros estamos cavando las 24 horas del día y salen de todo. Entonces, estamos preparados. Cualquier peón está preparado. Se avisó y efectivamente era un cementerio, era una necrópolis. Y me sentí mal. No sé por qué. Claro. ¿Qué pasó la tercera vez? A la tercera vez ya digo no. Ya dando una vuelta por ahí en otro terreno, otra vez la sensación. Me senté, digo, aquí hay algo. Y se lo comenté a mi jefe. Al ingeniero digo, oye, ahí va a salir cosas. Y dice, vale, bueno, ¿por qué? Digo, no sé por qué, pero ahí va a salir cosas. Y dice, bueno, tú eres el que entiende, tú el que tienes tu estudio y aparte, bueno, tú el que está ahí. Y efectivamente, hermanos, apareció restos arqueológicos y hoy en día es una excavación y hoy en día es un yacimiento arqueológico y apareció. Así que cuando digo soy una piedra, no soy una piedra, pero lo que no veo no veo a persona, pero los sentimientos, o sea, percibo unos sentimientos. Sí. Yo tengo... ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿A qué puede ser debido? Tiene, pues, sensibilidad, ¿qué tiene? Sensibilidad. Yo creo que todos sentimos algo, solo que uno está más dispuesto que otro por ciertas razones, crianza, cultura, educación, el propio cuerpo. El don vive en nosotros, es como la fuerza. Cada uno la tiene, pero a su debido. Sí, claro. Yo tengo una cosa desde hace un tiempo, Michael, contigo, aquel túmulo que encontramos tú y yo. Ese túmulo he estado mira, me he acordado de ti porque estuvimos hace 2 semanas y ya los hemos acotado, ¿vale? Lo hemos cerrado, lo hemos vallado y ya saldrán las noticias y cuando salgan las noticias pues tú pones tu fotografía, ¿vale? Que eso es bueno, sí, porque luego es que... tú sabes el problema que hay, el problema, el coraje que me da a mí
el coraje que me da a mí es arqueólogos han descubierto. O sea, ese es el coraje, es que me arde por dentro. Arqueólogos han descubierto. No, el que está descubriendo, por ejemplo, es Esther Rodríguez allí en el Turruñuelo con el bueno de... Se me ha ido de la cabeza, de Sebastián Celestino, Sí, que eso es un yacimiento arqueológico, sí, ¿vale? Sí. Un yacimiento arqueológico y ellos están excavando allí los que tienen que excavar, los arqueólogos, no nosotros, los arqueólogos, los que están, que le pagan por ello. Entonces, ahí sí se han descubierto estas máscaras, pero lo demás, casi que en España, el 99% de arqueólogos han descubierto, no, nosotros hemos descubierto. Mira, y si quieres, tesoro del Carambolo, el tesoro en Cádiz que encontró un niño en, ¿cómo era esa ciudad? Allí en, bueno, casi todos estos hallazgos arqueológicos, bueno, perros, cabras, niños, siempre son los mismos. En lo de Qurrán, en el tema de los manuscritos del Qurrán, era una cabra que se perdió, se metió y clavó la pata en un sitio, y vino el beduino y bueno, lo encuentra. O sea, entonces, el tema es eso. Los arqueólogos han descubierto, no. Lo ha descubierto un operario, el tesoro, por ejemplo, del Zaudín. Sí. ¿Vale? Lo descubrimos nosotros. No, el arqueólogo descubre, no. Excavadores, sí. Técnicos en excavaciones, sí. ¿Vale? Pero bueno, eso es ya... Entonces, a lo que íbamos haciendo, allí cuando aparezca la noticia, tú sacas la fotografía con la fecha, ¿vale? De nosotros. Claro, sí, y dirás, mira, nosotros 2 años antes ya estábamos ahí porque sabíamos lo que había, ¿vale? Que eso no vaya a ser que ponga los arqueólogos han descubierto un túmulo. Porque y además ese túmulo fue a mí me impactó porque fue subir y decir, es que aquí debajo hay alguien. Aquí debajo hay alguien. Y cuando vi que le dimos la vuelta, vimos que la puerta era aquella piedra redonda que no cuadraba con todas las que había. Claro, bueno, menos mal que aquello está en una zona protegida. No está en una zona protegida, o sea que está dentro de zona arqueológica, o sea que se puede decir, está dentro de zona arqueológica, porque se han encontrado allí restos arqueológicos. Pero aquello lo hemos acotado y está allí. Ya, pues la persona conveniente vendrá y dará el visto bueno. Y estaremos nosotros atentos cuando diga he descubierto, esa persona que firma dice he descubierto. Entonces, en los medios de comunicación la pondremos como los trapos. Sea quien sea, catedrático, arqueólogo, le pondremos como los trapos. Y dice, no, tú no has descubierto esto. A ti te he dicho, ven para acá. Exactamente, ven para acá y mira esto. No, tú has descubierto. Además la tengo fechada, las fotos, todas las fotos que hice alrededor del túmulo, de diferentes ángulos, con su fecha, y cuando salga eso, el túmulo lo hemos encontrado tú y yo. Yo lo tenía allí ya puesto. Bueno, hay más, hay más. Bueno, eso está ahí. Menos mal que está zona protegida y no va la gente allí. No va la gente allí a pasar. Y si alguno dice, tú estás poleando, no, es que yo trabajo allí y yo pertenezco a esa zona protegida, que es mi trabajo. Así que, no como algunas, que hay farfollas aquí, escuchando, que no comentan nunca nada, como en mi muro lo tengo que bloquear. Y cuando digo, esto ha entrado en una excavación, ¿excavación de qué? Es que se cree, como alguno me dijo a mí, que lo único que excavan en el mundo son los arqueólogos. Y los arqueólogos no excavan, Lo que excavamos somos nosotros. Toneladas y toneladas de metros cúbicos de tierra. Un carrillo de mano no es excavar. Quitar un carrillo de mano, eso no es excavar. Eso hace un chapú de albañil. Es como un albañil que hace un cuelga un cuadro. ¿Eso es un albañil? No, eso es un chapuza. Un chapuza, claro. Entonces, el albañil es el que construye, el que hace lo grande. Nosotros somos los excavadores, los técnicos en excavaciones. Eso de brochita es cuando ya está a cota cero. Y alguno dice, ¿qué está diciendo excavación? Pues claro que sí, en excavación, cojones. Claro que sí. Mira, es más. En Sevilla
en los últimos 30 años o 40 no ha descubierto ningún arqueólogo nada. Todos hemos sido nosotros. Mira, estábamos nosotros haciendo una zanja bastante grande al lado del Hotel Alfonso XIII y que descubrimos, ¡tachán!, un muro romano de las murallas. Pues salió las noticias, hemos descubierto. No, tú lo has descubierto, nosotros. El tesoro del Zaudín, ¿quién lo descubrió? Nosotros, cavando para Emasesa, ¿vale? El tesoro del Carambolo, ¿quién fue? Un albañil, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo me puedo... un barco, el barco que se encontró en la plaza esa del Duque o no sé qué. O sea, el arqueólogo, lo que descubren los arqueólogos son cuando ya está descubierto el yacimiento, ¿vale? Entonces, vamos a decir, la verdad es que hay algunos farfollas que se creen. Sí. Hay algunos arqueólogos que ha visto el barro, o sea, las botas, eso de excavar lo ha visto en las películas. En películas, tienen su carrera, son doctores, están sentados en un sillón y han visto películas de, oye, mira una excavación, tiene su estudio, pero ellos de excavación y eso no, y eso es los que saben de verdad, ¿no? Pero bueno, pues te estoy diciendo, eso se guarda y el día que es de mañana, que salga cualquier perifolla o... Claro, que diga, hemos iluminado. No, porque están aquí las fotos que están hechas con tal fecha y además salimos los dos que estamos allí. Porque claro, eso es que yo sabía que... Por eso te he preguntado del túmulo, porque debajo de ese túmulo yo noté algo. Y la piedra no me cuadró a mí. Te lo dije, digo, esta piedra no me cuadra a mí. Esta piedra redonda como tapando aquí algo no me cuadra. Y que había un... Es verdad. Tiene su techito, ¿verdad? Tiene su techo. Sí. De entrada. Y bueno, yo la verdad es que ahí no... y es verdad, esa piedra redonda es verdad. Es como un canto rodado, ¿verdad? Era como un canto, además era redonda. Era como la piedra esta con que taparon la tumba de Jesucristo. Si era era redonda totalmente y estaba como puesta. Sí, y se veía. Bueno, allí está, hemos arreglado la valla, lo hemos puesto bien, ¿vale? Para que, bueno, y allí está. Sí. Allí está, y bueno, y ya cuando venga el que tenga que venir y diga, pues verdad, tiene razón. Desde luego el que va a excavar somos nosotros, porque ahí no, con un palaustre y una pala, esa roca no se puede quitar. ¿Quién la quita? ¿Qué herramientas tiene? Con nosotros. Claro, además era clarísimo porque era un túmulo todo plano y el túmulo ahí en medio solo, que después te dije también que había notado agua cerca y que me dijiste, sí, es que había aquí habido agua. Es que era un paso de agua, eso es un río seco, era un paso de agua, incluso viste que había como la cascada, todavía se permanecía la cascada de cómo caía el agua desde arriba. Además, tal como llegamos, a mí me empezó a leer agua, te dije, aquí hay agua, aquí ha habido agua. Y entonces fue cuando me enseñaste la cascada y después bajamos y dije, y me enseñaste. Y me subí encima y digo, aquí hay alguien debajo. Y ya vimos la piedra redonda. Es que ese día para mí, se me quedó grabado. Bueno, porque ya también tienes ahí. Porque fue cuando vi los muros y se me cayó también la historia. Cuando vi esos muros. El tema de los muros es una especie de ciudad que hay destruidas allí, ¿no? Que vimos los hornos al lado con la forma de los hornos. Eso es precioso. Es que a mí la destrucción del patrimonio para mí es el crimen, uno de los crímenes más grandes que se le puede hacer a la humanidad. Bueno, eso no es destrucción del patrimonio porque no está... No, digo porque se está destruyendo, porque pasa la gente por allí, ve una piedra ahí, lo tira, pero realmente no es destrucción, no es un sitio que diga esto es una zona arqueológica de que esto es un yacimiento arqueológico, no. Son piedras y son menires, pero son menires, son dólmenes, pero ninguno ha acreditado que pueda afirmar y diga, pues sí, efectivamente, eso es un dolmen, o es un menhir, o es un petroglifo, o un túmulo, y cuando vengan y hagan eso, pues estará allí lo que sea, lo que se encuentre. Bueno. Pues hermano, yo tengo que empezar a preparar cosas, que mañana tengo que salir tempranito hacia
hacia Salamanca De horror. y a la ceremonia que va a ser preciosa de Salamanca. Os mandaré a ver si puedo hacer fotos o me hacen fotos, os lo voy a mandar porque va a ser una cosa muy bonita. La semana que viene otro tema interesante y la semana que viene tendremos programa doble porque tendremos el jueves y tendremos el sábado. Correcto. Hacemos doblete la semana que viene. Claro, el jueves lo anunciaremos. Le Ya. daremos caña para lo del sábado. Buscaremos algún tema interesante para el jueves y el sábado será el día grande, pues estaremos con don Jesús Callejo. Estaremos allí, que ha dicho que nos quiere conocer. No sé quién habrá, me supongo quién ha dicho. ¿Quién le habla a Jesús? De nosotros, porque él dice que quiere conocer a este grupo tan peculiar. Eso Y de me peculiar supongo- será por ti, varón? Eso de peculiar por ti, ¿no? No sé, pero alguien lo ha dicho y creo que sé quién lo ha dicho. Yo creo que Nuestra- este grupo dará que hablar, yo creo que sí. Sí, vamos a dar que hablar mucho. Porque nosotros lo que nos estamos basando siempre en hacer las cosas con total, que sea todo fidedigno, con un total respeto hacia todos los temas. No nos tomamos ningún tema guasa. No tomamos ningún tema guasa. Todo lo hacemos, nos documentamos, hablamos de temas que sabemos. Y a nosotros nadie nos puede decir que estamos mintiendo. Porque todo está documentado. Hermanos, un abrazo, amigos. Un abrazo muy pues grande. Os emplazamos para la semana que viene. Hasta la Pues semana que viene. hasta la semana que viene, compañero. Hasta luego. Oh.